¿Alguna vez has sentido que hiciste todo bien, dijiste lo correcto, te mostraste seguro, pero aún así, ella simplemente no respondió como esperabas? ¿Como si todo lo que hiciste no tuviera ningún efecto? Y lo peor de todo, te preguntas qué fue lo que hiciste mal. Porque, sinceramente, no te parece que hayas cometido ningún error. Pero sí lo hiciste. Uno que casi todos cometen. Uno que es invisible para ti, pero evidente para ella. No se trata de lo que dijiste. No se trata de tu ropa, ni siquiera de cómo te moviste. El verdadero error está más allá de lo que se ve. Está en lo que proyectaste sin darte cuenta. Y este error tiene nombre: necesidad. No la necesidad obvia de afecto. No. Esa sería fácil de detectar. Es algo más sutil, más silencioso, pero 1000 veces más destructivo. Es esa energía de escasez. Esa sensación de que necesitas su aprobación para validar quién eres. Y eso, amigo, es lo que mata toda atracción. Neil Strauss lo descubrió de la forma más cruda. Lo vivió en carne propia. Antes de ser quien fue, era invisible para las mujeres. Literalmente invisible. No por feo, no por torpe, sino porque transmitía algo que las mujeres detectan de inmediato. Una carencia interna que no se puede maquillar con técnicas, frases o ropa costosa. Por eso, el error no está en lo que haces para seducir, sino en lo que eres mientras lo haces. Escúchame bien, no importa cuántas frases memorices ni cuántos consejos sigas, si la energía que llevas al acercarte a ella está contaminada por ansiedad, por expectativa, por el miedo a no gustarle, ella lo va a percibir. Ni siquiera necesita pensarlo, su intuición lo capta en segundos. ¿Y sabes qué es lo peor? Mientras más te esfuerzas por parecer interesante, más demuestras que no te crees suficiente. Ese es el problema. No es que no seas interesante, es que tú no lo crees. Y aquí es donde entra la trampa más peligrosa. Muchos hombres, al darse cuenta de esto, caen en el extremo opuesto, fingen ser indiferentes, se disfrazan de alfa, de arrogancia, de frialdad, creyendo que eso les dará poder. Pero eso tampoco funciona, porque sigue siendo actuación, y toda actuación viene del miedo. Neil Strauss lo entendió. Después de años estudiando el comportamiento humano, la atracción y, sobre todo, la psicología detrás del deseo, descubrió que la clave no era manipular, sino convertirse en alguien que no necesita hacerlo. Y eso, hermano, cambia todo. El juego real no se juega en lo que dices, sino en cómo entras a la habitación. No es lo que hablas con ella, sino cómo te sientes contigo mismo mientras lo haces. Porque cuando te conviertes en un hombre que no necesita validación, sucede algo curioso. Las mujeres te la dan sin que la pidas. Pero eso requiere un proceso, no es inmediato. Y sobre todo, no es cómodo. Porque implica mirar hacia adentro, enfrentarte a tus inseguridades, dejar de buscar afuera lo que solo tú puedes darte. Y eso es duro. Por eso la mayoría prefiere aprender frases, copiar estilos, buscar trucos. Pero no funciona. ¿Sabes por qué? Porque puedes engañar a una persona por un rato, pero no puedes engañar a su intuición. Y la intuición femenina es como un radar. Ella sabe cuándo estás proyectando un vacío, aunque lo tapes con sonrisas. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si todo lo que estás escuchando resuena contigo, entonces no te podés perder mi libro El poder de atraer. Descubre el secreto para ser irresistible. Es una guía profunda y transformadora para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ahí te muestro cómo despertar ese magnetismo natural que ya vive en ti, cómo leer señales de atracción, dominar el arte de la conversación y conectar de forma auténtica con los demás. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, continuamos. ¿Has sentido que cuanto más te interesa a alguien, peor te va? Eso es porque cuanto más te importa gustarle, más pierdes tu centro. Y cuando pierdes tu centro, pierdes tu poder. Ese es el error fatal. Y hay algo más que debes entender. Ella no está buscando al tipo perfecto. No le interesa si tienes el cuerpo ideal, el auto ideal o el discurso ideal. Lo que realmente le atrae es sentir que está frente a alguien auténtico, alguien que no se dobla para agradar, que no necesita impresionar, alguien que puede decir lo que piensa sin miedo a perderla. Y eso, hermano, es raro, muy raro. Porque vivimos en una época donde la mayoría intenta agradar,
Y tú lo sabes, lo has visto, lo has hecho. Has mandado ese mensaje esperando que te responda. Has leído y releído lo que escribiste. Te has preguntado si ya será hora de hablarle o si es mejor esperar. Has dudado, has temido. Y en el fondo, sabes que eso te hace perder valor. Porque el verdadero atractivo no está en lo que dices. Está en lo que estás dispuesto a perder. Cuando eres capaz de perderla sin que eso rompa tu esencia, sin que eso arruine tu día, sin que eso cambie lo que piensas de ti. Es ahí donde comienza la verdadera seducción. Porque, aunque no lo creas, lo que más seduce no es lo que intentas mostrar, sino lo que no estás dispuesto a comprometer por nadie. Mira, ella no quiere que te arrastres, pero tampoco quiere que finjas ser de piedra. Lo que realmente la mueve es cuando ve que eres libre. Libre de ti mismo, de tus miedos, de tus dudas. Libre de necesitar que ella te acepte. Y esa libertad se nota. Se nota en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo no reaccionas cuando esperas una respuesta y no llega. Se nota en que puedes seguir tu día sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Se nota en que no cambias tu energía cuando ella cambia la suya. Ese dominio interno, ese control de tu mundo emocional, eso es lo que ninguna frase ni ningún truco puede reemplazar. Porque eso no se aprende con teoría. Se construye con experiencia. Y es ahí donde la mayoría se queda atrás. Porque quieren resultados sin transformación. Quieren técnicas sin tener que confrontarse. Pero el juego, el verdadero juego, no se trata de seducir a las mujeres. Se trata de convertirte en alguien que no necesita hacerlo. Y ese tipo de hombre se vuelve magnético. No por lo que tiene, no por lo que dice, sino por lo que irradia. ¿Sabes por qué tantos hombres fallan al acercarse a una mujer que les gusta? Porque están fuera de sí mismos. Dejan de estar presentes. Empiezan a calcular cada palabra, cada gesto, como si estuvieran en una entrevista. Y eso genera una tensión que ella percibe como inseguridad. La inseguridad no está en lo que dices. Está en cómo lo dices. No está en lo que preguntas, sino en cómo reaccionas a sus respuestas. Está en el aire, en tu mirada, en la energía que llevas puesta. Y eso no se puede fingir. Ella lo siente. Y cuando lo siente, algo dentro de ella se apaga. No porque seas un mal tipo, no porque no le gustes, sino porque lo que proyectas le dice que tú no te gustas a ti mismo. Ahí es donde todo se rompe. Porque si tú no estás convencido de que vales, ¿por qué ella debería estarlo? Neil Strauss lo descubrió después de años jugando al seductor. Conoció todos los trucos, dominó todos los estilos. Se convirtió en alguien capaz de atraer a cualquier mujer. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que eso no llenaba el vacío. Porque si no te gustas de verdad, si no te respetas en silencio, todo lo demás es humo. Por eso, la clave no está en la conquista, está en la conexión. Primero contigo, y luego con el mundo. Cuando tú conectas contigo, cuando realmente te conoces, cuando ya no buscas validación en los ojos de una mujer, entonces ocurre algo inesperado. Ellas te buscan a ti, no porque las manipules, no porque seas un experto, sino porque tu presencia se siente distinta. No hay ansiedad, no hay urgencia, no hay presión, solo hay una calma que atrae. Y esa calma es rara. Por eso es tan poderosa. Pero no se trata de convertirte en un tipo frío. No se trata de fingir que nada te importa. Se trata de dejar de reaccionar desde la necesidad. Porque mientras reacciones desde ahí, no importa lo que digas, todo va a fallar. Piénsalo. ¿Has estado con alguien que parecía hacerlo todo bien, pero algo no cuadraba? Ese algo es lo que las mujeres sienten cuando tú no estás alineado contigo mismo. Y la alineación, amigo, no se compra. No se actúa, no se imita, se cultiva. Y empieza cuando dejas de buscar afuera lo que tienes que construir dentro. Una mujer puede olvidar tus palabras, puede no recordar lo que le dijiste aquella noche, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir. Eso es lo que permanece. Y lo que muchas veces la aleja. No es que hayas sido grosero, no es que no le gustaras físicamente, es que la energía que llevabas encima le hizo sentir algo incómodo.
Y cuando eso ocurre, no hay atracción que resista. Y la mayoría de los hombres nunca se da cuenta, porque están tan enfocados en lo externo, en hacerlo bien, que no se detienen a revisar lo más importante, desde dónde están actuando. No lo hacen desde la plenitud, lo hacen desde el deseo de llenar un vacío. Y esa es la raíz del problema, porque nadie quiere ser la medicina emocional de otro. Nadie quiere sentir que debe sostener el ego del otro. Y eso, aunque no lo digas, se nota. Cuando te acercas a una mujer esperando que ella te confirme que eres suficiente, le estás entregando el control. Y en ese instante, dejas de ser atractivo. No por débil, sino por depender. La seducción verdadera no nace de impresionar, nace de expresarte sin miedo. Nace cuando estás tan cómodo contigo, que no necesitas calcular tus movimientos, no estás midiendo sus reacciones, no estás intentando parecer más de lo que eres, solo estás siendo. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer, porque en ese estado no estás buscando gustar, estás compartiendo, no estás pidiendo nada, estás ofreciendo lo que ya tienes. Y lo que tienes, cuando es real, se nota. Y cuando se nota, se siente. Y cuando se siente, ella se abre. No porque tú la hayas forzado, sino porque se siente segura. Y la seguridad no la da la fuerza, la da la coherencia. Esa coherencia que se construye cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados. Cuando no dices una cosa y haces otra. Cuando no aparentas confianza mientras internamente te estás rompiendo. Porque eso se nota. Y cuando hay incoherencia, ella se desconecta. No es racional, es instintivo, y por eso es tan implacable. Hay algo que muy pocos hombres comprenden, y es que, al seducir, no estás lidiando solo con una mujer, estás lidiando con sus traumas, con sus decepciones, con su historia, con todo lo que ha vivido. Y si tú vienes desde la necesidad, desde la ansiedad, desde la urgencia, ella no va a sentir que puede confiar. No importa cuán educado seas, no importa cuán caballeroso seas, la energía no miente. Por eso, antes de intentar conquistarla a ella, necesitas conquistar algo mucho más difícil, tu propia estabilidad. Y eso no se logra en un día, ni leyendo una frase. Se logra cuando dejas de huir de ti mismo, cuando te permites estar solo sin sentirte vacío, cuando dejas de temer al silencio, porque ya no necesitas distracciones para sentirte completo. Esa solidez es la base. Y cuando la tienes, no necesitas hacer mucho. Tu sola presencia ya dice todo lo necesario. Ella lo siente. Y eso despierta una atracción que va más allá de lo físico, porque una mujer no recuerda al más simpático. Recuerda al que la hizo sentirse segura siendo ella. Y para que eso ocurra, tú necesitas estar completo siendo tú. Ese es el verdadero atractivo. Cuando un hombre se ha trabajado lo suficiente como para no buscar fuera lo que solo puede encontrar dentro. Y no lo hace para gustar más. Lo hace porque entiende que si no está bien con él mismo, nada de lo que conquiste va a tener sentido. Porque puedes estar con la mujer más hermosa, la más deseada, la más admirada, pero si no has resuelto lo que llevas por dentro, lo único que vas a hacer es proyectar tus vacíos en ella. Vas a pedirle que te dé lo que tú no te das. Vas a exigirle que te sane, que te complete, que te salve. Y eso termina por destruir cualquier conexión. Por eso muchas relaciones que parecían tenerlo todo se acaban. Porque el deseo inicial no es suficiente cuando la inseguridad se instala. Y cuando un hombre está lleno de inseguridad, empieza a controlar, empieza a dudar, empieza a actuar desde el miedo. Y eso lo vuelve predecible, débil y hasta agresivo. Lo que alguna vez fue atractivo se convierte en presión, y la presión destruye lo que la seducción construyó. Pero si tú te conviertes en ese hombre que no necesita controlar, que no necesita comprobar nada, que no necesita perseguir ni forzar, entonces te conviertes en un misterio. Y lo que es un misterio, atrae. No porque seas frío, sino porque tienes un mundo interno más interesante que cualquier validación externa. Y eso se nota en cada interacción. No porque lo digas, sino porque lo transmites. Cuando una mujer te siente así, empieza a bajar la guardia. Porque percibe que no vas a invadir su espacio,
ni a manipular sus emociones. No estás ahí para llenarte a costa de ella. Estás ahí para compartir desde lo que ya has construido. Y eso se siente distinto, se siente limpio, se siente real. Y cuando ella siente eso, no necesita pensarlo. Se deja llevar, porque ha estado rodeada de hombres que aparentan, que presionan, que necesitan. Y tú eres lo opuesto. Ahí es cuando te vuelves inolvidable. No por insistente, no por seductor en el sentido superficial, sino por la profundidad de tu presencia. Una presencia que no exige nada, pero lo transforma todo. Y si estás pensando que eso suena difícil, es porque lo es. Porque requiere un nivel de responsabilidad contigo mismo que la mayoría no está dispuesto a tener. Es más fácil disfrazarse, es más cómodo repetir frases, es más rápido seguir fórmulas. Pero nada de eso funciona si tu energía sigue contaminada por la necesidad. Porque recuerda esto, la necesidad espanta, el desapego atrae, pero el desapego real, no el actuado. Y para lograrlo, necesitas conocerte, necesitas enfrentarte, necesitas reconstruirte desde adentro. Cuando haces eso, todo cambia. Las conversaciones se vuelven naturales. El silencio ya no incomoda. Tu presencia ya no se siente como una carga. Y lo más importante, dejas de ser un hombre que intenta conquistar, para convertirte en un hombre que simplemente es. Y cuando simplemente eres, sin esforzarte, sin venderte, sin suplicar, sucede algo que muy pocos entienden hasta que lo experimentan. Ella empieza a invertirse emocionalmente en ti, no porque la presiones, no porque la convenzas, sino porque siente que estar contigo no implica perderse a sí misma. Siente que puede ser mujer a tu lado, sin tener que protegerse ni defenderse. Y eso no es común. Por eso, cuando lo encuentra, lo valora. Y no lo valora porque tú se lo exijas. Lo valora porque es natural. Porque viene desde un lugar en ti que no está contaminado por la carencia ni por el ego. Es simplemente lo que emanas. Ahí ya no importa si otros hombres tienen más dinero, más estatus o más belleza física. Porque eso no compite con la autenticidad. Porque la autenticidad no se iguala, no se compra, no se finge. Y lo más interesante es que cuando dejas de competir, destacas. Cuando dejas de demostrar, impactas. Cuando dejas de buscar, encuentras. Muchos creen que para atraer a una mujer hay que estar encima, hay que insistir, hay que estar disponible en todo momento, pero no se dan cuenta de que eso comunica algo más profundo: dependencia. Y la dependencia no seduce, abruma. El deseo nace en el espacio, en el misterio, en la tensión no resuelta. Y si tú lo entregas todo sin que ella lo haya pedido, le quitas la oportunidad de desearte. Porque lo que se da sin desafío no se valora, y lo que no se valora, se olvida. Por eso, el silencio a veces es más poderoso que 1000 palabras. La pausa en el momento justo, el saber retirarte con dignidad, el no forzar una respuesta. Todo eso construye una presencia que permanece en la mente de ella mucho después de que hayas salido de escena. Y esa es la verdadera marca que dejas. No es lo que dijiste, es lo que hiciste sentir con tu ausencia. No hay nada más impactante que un hombre que no necesita estar presente para seguir estando, que no necesita tocar para ser recordado, que no necesita hablar para provocar una emoción. Eso solo se logra cuando no estás atrapado en el deseo de conquistar, cuando tu energía no gira en torno a si gustas o no, cuando tu foco no está en ella, sino en ti. Y paradójicamente, cuando tu atención regresa a ti, todo comienza a cambiar, porque entonces dejas de perseguir. Y cuando dejas de perseguir, ella empieza a preguntarse por qué no lo haces. Empieza a imaginarte, empieza a buscarte en su mente. Y ahí es donde comienza la atracción real. No porque la empujaste, sino porque la jalaste sin esfuerzo. Eso es lo que Neil Strauss entendió después de años de estudio, ensayo y error. Que el verdadero poder no está en el hacer, está en el ser. Y el ser no se puede fabricar, se cultiva, se forja en silencio. Y cuando está listo, se nota. Y no necesitas decirlo. Ella lo siente. Siente cuando estás completo sin ella. Siente cuando no dependes de su atención para mantenerte en pie. Siente cuando no estás ahí para obtener algo,
sino para compartir lo que ya posees. Eso es seducción. No la barata, no la superficial, no la que se enseña como un guión de teatro. La real. La que se construye desde el hombre que se mira al espejo y se respeta. Desde el hombre que se enfrenta a sí mismo y no se esconde. Desde el hombre que no necesita disfrazarse porque ya entendió que lo más atractivo que puede ofrecer es su autenticidad. Así que, la próxima vez que sientas que estás haciendo todo bien, pero no obtienes resultados, detente. No busques más trucos. No pienses en nuevas frases. No te obsesiones con entenderla a ella. Obsérvate a ti. Escucha tu energía. Revisa desde dónde estás actuando, porque ahí está la respuesta. No en ella, en ti, en lo que transmites, en lo que cargas sin darte cuenta, en la manera en la que te relacionas contigo mismo. Porque cuando tú cambias desde la raíz, lo de afuera no puede seguir igual. Las mujeres no te tratan igual. Las personas no te ven igual. El mundo ya no responde igual, porque ahora tú eres distinto. Y eso lo cambia todo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún momento estabas escuchando tu propia historia, tu propia lucha, tu propio despertar, entonces haz algo por ti y por los demás hombres que también lo necesitan. Deja tu comentario. Escríbeme qué parte te hizo pensar distinto. Comparte este video con ese amigo que sigue cometiendo el mismo error sin saberlo. Suscríbete si sientes que esto no es un simple contenido, sino una conversación real entre hombres que ya no quieren seguir dormidos. Y activa las notificaciones, porque lo que viene va a abrirte los ojos. Hazlo, no solo por mí, sino por ti, porque mereces vivir una vida donde no tengas que perseguir, sino una donde simplemente atraigas. Y si eso resuena contigo, entonces ya sabes qué hacer. Nos vemos pronto.